¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos en Todos, Todas, tenemos una opinión, es miércoles de Mesa de Análisis Internacional. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, internacionalista, y les pido que nos acompañen a ver los temas para el día de hoy. Bueno, pues han sido unos 4 días tremendamente tensos en el mundo por una serie de ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy vamos a dedicar todo el programa, a hablar de esto. Quiero presentarles a nuestros analistas que están por acá de manera habitual. Está al frente mío Eduardo González, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Bienvenido. También está la doctora Elizabeth Prado, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. También está el doctor Jaime Preciado, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Jaime. También está con nosotros la doctora Laura Castro Golarte, historiadora, periodista, está en el Colegio de Jalisco. Gracias, un gusto estar aquí nuevamente, ya extrañaba. ¿Cómo no, Laura? Te extrañamos, por fin se nos hizo con un tema tan importante. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les queremos presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Nos acompaña pues por vía de videollamada mi querido Elvin Calcaño. Elvin es politólogo, es investigador, es consultor político, además docente y creador de contenido. Les aconsejo muchísimo que sigan su canal @Elvin Calcaño TV en YouTube, por ejemplo, además de que lo busquen por ahí en la red social X. Elvin ha sido asesor político para distintos países latinoamericanos, coordinador académico de la Escuela Diplomática del Gobierno de Puerto Rico y bueno, es un rostro frecuente en medios de América Latina, España, últimamente en nuestro país con, por ejemplo, programas de Canal Red. Es una voz que sin duda siempre vale muchísimo la pena escuchar. Elvin, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Cinti, para mí es un honor estar aquí. No, al revés, te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. Elvin, pues entrando en materia, ¿qué fue lo que vimos este sábado? Este ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, a todas luces ilegal bajo el derecho internacional, pero además abrumador, tremendo en tamaño, ¿no? Sí, fue un ataque, según algunos analistas importantes de Estados Unidos, es el ataque aéreo más considerable, más grande del que se tiene registro. Estamos hablando de, según informes muy serios, sobre 500 activos que se utilizaron para aquel ataque en términos de aviones muchos de ellos de quinta y sexta generación, como el F-22, el F-35, que los tiene tanto Estados Unidos como la aviación israelí, que fueron los dos países que participaron de aquello. Y misiles de crucero disparados desde destructores, portaaviones, etcétera. Fue un ataque realmente abrumador y ahí creo que hay dos elementos para considerar rápidamente, que primero se intentó dar un golpe fulminante al Estado iraní, a la República Islámica de Irán, no lo lograron, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con la que respondió Irán y con la intensidad y a dónde fue dirigida esa respuesta iraní, que fueron bases estadounidenses en gran parte del Medio Oriente, a Israel. Y por otro lado, tener en cuenta, me parece que este ataque materializa una aspiración que los sectores más de ultraderecha, más supremacistas y agresivos de Israel estaban teniendo hace por lo menos 30 años. Desde la muerte de Isaac Rabin, los sectores más extremistas de Israel, que fueron los que empezaron a tomar el gobierno en ese país, deseaban que Estados Unidos los ayudara a destruir Irán. Y eso lo están tratando de hacer hoy, y ese ataque fue en esa dirección. Quisieron hacerlo prácticamente en un día, no lo lograron, pero hay que ir a ver ahora en lo adelante qué pasa allá en el Medio Oriente, puntualmente en Irán. Así es, Elvin. Si podemos entrar un poco al tema de las motivaciones que ha planteado Estados Unidos durante este tiempo. Hemos visto que
ha habido muchas contradicciones, que la lógica que han planteado para este ataque tremendo ha sido cambiante. ¿Qué es lo que tú puedes leer de todo esto? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que ellos no esperaban, el gobierno de Donald Trump no esperaba la respuesta que ha dado Irán. Ellos creían que luego de este ataque, sobre todo basándose en información que les pasaba a Israel, que Israel era una información en principio que debían haberla tomado con muchas pinzas, porque Israel, como decía hace un rato, tenía una intención muy particular de llevar a Estados Unidos a este escenario de guerra contra Irán. Entonces, basándose en esas informaciones, por lo que ha dicho, por ejemplo, el Washington Post en ese sentido, que basándose en esas informaciones esperaban que no hubiera una capacidad de respuesta de Irán, pero la hubo. Y por eso yo creo que lo que está ocurriendo ahora con el gobierno de Estados Unidos es ya veremos, ¿no? Ellos van a ir viendo cada día cómo la cosa se va dando. Dijeron primero, por ejemplo, el sábado que que Irán no había podido producir ningún daño a las bases estadounidenses. Ya se sabe por fotos satelitales que por lo menos la base de Bahrein, donde estaba ubicada la quinta flota estadounidense, esa base casi que pasó a la historia. Después dijeron que no había habido bajas. El domingo al mediodía dijeron que no, que había habido 3 bajas. Luego que eran menos de 10. Ahora se supo que solo en Kuwait hubo 6 bajas estadounidenses con un solo ataque de un dron iraní. Y como están señalando ahora muchos sectores demócratas, incluso sectores muy moderados demócratas, ni siquiera es la izquierda que hay dentro de ese partido, lo que están señalando es que no ha dado todavía el gobierno estadounidense ningún argumento convincente que por lo menos establezca de que tienen una estrategia. Entonces ellos están viendo cómo se va a ir desarrollando el asunto, están preocupados por algunas cosas, en otras, al menos a nivel de las declaraciones públicas, entienden de que van a a arrodillar a Irán prácticamente, y en otras cosas están muy preocupados, como por ejemplo cuando señalan de que no tienen la capacidad de detener la mayoría de drones que lanza Irán, o que por lo menos una parte importante de esos drones pronto no van a poder detenerlos. Entonces lo que estamos viendo, me parece, en ese sentido, que ellos se van a ir acomodando a lo que va pasando. Así es, quiero pedirle a la producción, Elvin, que nos ayude proyectando una imagen de la Casa Blanca, justamente que sale un par de días después de esos ataques, donde ya esbozan algunos objetivos que desde luego no habían quedado claros al inicio. Si no es clara la estrategia después de los ataques, pues tampoco lo han sido las motivaciones. En esta imagen que nosotros podemos ver se habla de que quieren destruir los misiles iraníes, que quieren aniquilar la Marina. Esto es algo nuevo, tienen más o menos un día y medio hablando de esto. Después, el punto número 3 habla del asunto de inhabilitar a lo que ellos llaman proxies terroristas de Irán, entonces refiriéndose a milicias, etcétera, que operan en la región. Y el número 4 es asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear. ¿Cómo ves? ¿No te parece un poco que ha sido un parche ante el nivel de cuestionamiento internacional en torno a el porqué de estos ataques? Sí, y si nos trasladamos un poco más atrás, ya se ven y se advierten muchas de estas cosas. Es decir, Donald Trump dijo, luego del ataque a Irán en junio del año pasado, donde utilizaron los B-2 Spirit, ¿no? Este avión furtivo estadounidense que es considerado el avión furtivo más avanzado del mundo. Bueno, Donald Trump dijo, luego del ataque, aquel sábado en la noche, con esos aviones sobre algunas centrales nucleares de Irán, dijo que había sido destruida toda capacidad nuclear de Irán. Luego de eso, decían que tenían que negociar con Irán para que dejara de enriquecer uranio y para que no fuera una amenaza nuclear. Luego dijeron que Irán estaba a las puertas de desarrollar una bomba nuclear. Entonces ahora están diciendo ya que bajo ese argumento, quiero decir, de la capacidad nuclear de iraní, es que emprendieron esta guerra que están haciendo ahora. Luego dijeron que lo que querían era hacer un cambio de régimen. Luego se distanciaron de eso. El propio Marco Rubio decía que lo que estaban buscando era una serie de objetivos militares, etcétera, y hicieron una maniobra narrativa como que de desplazar eso a Israel, para dejar dicho como que es Israel el que quiere un cambio de régimen, nosotros simplemente estamos destruyendo las capacidades militares de Irán, etcétera. Han ido diciendo de todo.
durante este tiempo, como decía, si nos trasladamos más atrás, varios meses hacia atrás, han ido diciendo lo que se les ocurre prácticamente dentro de un marco en el que evidentemente ellos han empezado una cosa que no saben cómo pueda terminar. Así es, y que esta cuestión tiene que ver, entre otras, con el asesinato del líder religioso del mundo chiita, no solamente un personaje relevante para Irán, pero también para otros países. Hemos visto protestas en Irak, Pakistán, Bahrein. Si me puedes ayudar a entender el elemento del Ayatollah Khomeini y también el tema de por qué atacar Irán, a pesar de que ha sido un objetivo política exterior de Estados Unidos durante más de 40 años, es en realidad tan complejo. Empiezo por esa última pregunta que me parece que ese punto es clave, y en el sentido de que Irán, yo creo que esto que estamos viendo ahora es una continuación de la guerra entre Irán e Israel el año pasado durante 12 días. Por lo siguiente, en esa guerra Irán logró transgredir un principio geopolítico para Estados Unidos en Medio Oriente que viene desde Truman, que es que Israel tenga superioridad estratégica frente a todos sus vecinos, frente a los que son enemigos y a los que son enemigos potenciales. Y en ese contexto es que Israel se ha convertido, ya hace unos 70 años casi, en el principal receptor de ayuda estadounidense en el mundo, ¿no? Se han dedicado durante todo este tiempo a darle recursos a Israel, financieros, a compartir investigación científica, a darles activos militares para que Israel siempre tenga superioridad frente a sus vecinos. Irán, en esa guerra del año pasado, logró establecer un tipo de simetría militar con Israel. Y eso es inaceptable dentro de esa estrategia, porque Irán mostró que Israel lo puede golpear fuertemente, como efectivamente lo hizo, pero Irán también lo puede golpear fuertemente. Y eso se vio en el daño que le causaron, por ejemplo, en Tel Aviv, bombardearon el Instituto Weizmann, que es el instituto de investigación más avanzado de Israel, destruyeron una de las sedes del Mossad, destruyeron aproximadamente 1.400 edificios, viviendas, etcétera, y demás. Entonces, en esa guerra, entendiendo la actual como una continuación de esa, creo que están tratando de quebrar eso, de que Irán no vuelva a tener simetría militar con Israel, a través de los recursos que Irán tiene, que son fundamentalmente misiles de distintos tipos. Y en cuanto al ayatollah, bueno, yo no sé si, y esto lo digo muy, muy seriamente, yo no sé si Donald Trump sabe realmente qué es un ayatollah. Yo no sé si Donald Trump entiende qué es eso de el chiismo dentro del mundo islámico, porque este ataque que ellos hicieron, como asesinaron a este señor, muestra de que o esta gente creen que lo pueden todo, o esta gente están actuando sin saber lo que están realizando en ese territorio. Porque matar a un ayatollah chiita en medio del Ramadán, eso es lo equivalente a matar al Papa en Semana Santa. Para la gente que cree en esa fe dentro de esos 1.000 millones y pico de creyentes que tiene el mundo islámico. Entonces yo creo que de verdad hay que preguntarse si esta gente saben la caja de Pandora que acaban de abrir con esa acción, si están conscientes de lo que hicieron, que sobre todo considerando que Donald Trump no destaca por su nivel cultural, pues puede ser que ni siquiera sepa muy bien qué hizo. Elvin, me quedo con estas dos ideas fundamentales, el tema del ayatollah y pues la falta de claridad por parte del gobierno de Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y te mandamos un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos. Pues estamos conversando sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el fin de semana. Ya nos daba en esta primera parte del programa Elvin Calcaño, un gran analista, pues unas primeras pautas para empezar a analizar este tema. Voy a continuar con la doctora Liz Prado. Liz, ¿qué es lo que ocurre desde la perspectiva del derecho internacional? ¿Dónde están los organismos internacionales? Y también para ser muy puntuales con quienes nos ven, en realidad no se trata de un área gris, sino que son muy claras las violaciones al derecho internacional. ¿Y cuáles son?
Sí, en este caso el mecanismo aplicable es la Carta de las Naciones Unidas y hay en particular 2 artículos que son relevantes para entender o para analizar si este ataque fue legal o no. El primero tiene que ver con el que prohíbe el uso de la fuerza, que es el artículo 2, la fracción 4 de la Carta, y en ese pues se establece que se prohíbe el uso de la fuerza en cualquier ámbito, a menos que pues sea una defensa, ¿no? Que se haya sufrido de un ataque primero. El uso de la fuerza preventiva, como lo está manejando Estados Unidos, Israel, lo estuvieron manejando, bueno, ataco antes de que me ataquen, eso está prohibido. Básicamente, salvo un par de excepciones, eso está prohibido en el derecho internacional, por lo que podemos decir entonces que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, esto es ilegal. Y además es muy serio y muy delicado el que un país pueda atacar a otro con el pretexto de que constituye una amenaza para la paz y la seguridad del mundo, porque con ese pretexto podría entonces tener luz verde para intervenir en cualquier parte del mundo, como ya tenemos el caso en Venezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, ya sería darles pues luz verde para actuar. En ese sentido, quien sí puede tener el derecho internacional de su lado es Irán, porque Irán sí actuó en legítima defensa tras sufrir un ataque pues de manera muy importante. Hay 3 criterios que establece la costumbre internacional o la jurisprudencia en torno a la defensa y atacar para defenderse. Uno es la inmediatez. Tiene que ser un ataque que responda a un ataque primero de manera casi inmediata, lo que Irán hizo. El otro es necesidad, o sea, era necesario que Irán lo hiciera para prevenir pues más ataques. Vimos que fue realmente un ataque masivo, las escenas son espeluznantes, el alcance se dice que fueron más de 1000 bombas que cayeron casi simultáneamente, ¿no? Entonces, claro que en ese escenario era una necesidad defenderse y la proporcionalidad, que es pues que más o menos pues sea proporcional. Ahí es donde quizá el derecho internacional podría cuestionar a Irán, porque Irán ataca otros territorios, ¿no? Que ya vimos que expandió la guerra a otros países del Golfo. Entonces, esto podría, pero finalmente fueron objetivos militares. Lo que no se puede decir del ataque de Estados Unidos y de Irán, en donde pues la mayoría de bajas hasta ahora son civiles, abrumadoramente civiles. Y ahí un tema tremendo, dolorosísimo, que debería doler a cualquier persona, es este ataque que vimos contra una escuela primaria de niñas en el sur de aquel país, en una zona denominada como el Minab, donde hay más de 200 personas fallecidas, Liz. Sí, bueno, también ahí el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza contra civiles y todavía protege más a los menores de edad y a los centros educativos. Entonces, esto es violatorio y tendrían que hacerse responsables, ¿no? Ya las Naciones Unidas han llamado a una investigación que sea transparente, expedita, justa, para pues dar con los responsables de este ataque a esta escuela. No puede ser considerado un daño colateral. Y además es una investigación como crimen de guerra, doctora Laura Castro. Sí, definitivamente son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Antes así se decían, y yo creo que es una expresión que se debe mantener vigente en las circunstancias en las que ahora estamos. Este asunto de las niñas, que fue de lo más impactante y doloroso en los 4 días, como decías, de una constante guerra, de hecho es información que sigue en desarrollo, porque hay novedades a cada rato, generó una de las cuestiones que me ha llamado más la atención y sobre lo que quisiera compartir, porque he notado diferencias y contradicciones en el manejo de la información. En el caso del asesinato de estas niñas, la información corrió muy pronto. Pero luego salieron a desmentirla de la manera pues más inimaginable, ¿no? A través de Grok, es decir, la inteligencia artificial de la red social X, que sale a desmentir una publicación de EFE, que es una agencia española con todo el prestigio, con más de 50 años de operación y que además se ha mantenido en términos periodísticos notables, independientemente de ideologías o que de las cosas cambien en España, ellos se mantienen informando de manera
neutral como tiene que ser, y el Consejo de Redacción de EFE publicó una aclaración cuestionando, o sea, desmintiendo lo que Grock estaba publicando en el sentido de descalificar o desestimar lo que estaba publicando EFE sobre las niñas. Aquí lo que me llama la atención es, aparte de las diferencias en la información, pues que estos elementos de inteligencia artificial puedan ser manipulados, ¿no? Dependiendo, digo, ya sabemos quién es el dueño de X. Entonces, yo creo que fácilmente pueden ser manipulados, pero ¿qué pasa en este entorno de desinformación, de contradicciones y de confusión? Pues que se genera una gran incertidumbre, pero también una gran división entre quienes están directamente inmersos en el conflicto y quienes estamos como espectadores. Sin duda, ahí eso de recargarse en la inteligencia artificial, en este caso de Grock o en cualquier otra, debemos recordar que son privadas, son de propiedad privada y hay intereses detrás, y es tremendo. Las personas tratando de ver si algo es cierto pueden ser engañadas en ese proceso. Muchas gracias, doctora Laura. Creo que fue un aspecto muy importante de lo que hemos visto en estos días en cuanto al desarrollo de la información. Ahora quiero ir con Eduardo González. Lalo, preguntarte sobre qué es lo que está pasando al interior de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las reacciones desde diferentes espacios frente a este ataque en el que además pues no se pregunta absolutamente nada al Congreso y el Congreso de mayoría republicana pues completamente desdibujado? Así es, creo que es importante también tomar en cuenta no solamente lo que está pasando en el plano internacional, sino el impacto que se está viviendo de manera directa, doméstica, en Estados Unidos, porque creo que ahí es donde se podría generar una especie de dique a las locuras del inquilino de la Casa Blanca, porque de lo contrario me parece que afuera pues es un poco más complejo. Yo me quiero referir a 4 escenarios muy claros. El primero tiene que ver con el vicepresidente Vance. Hay que recordar que en 2024 él menciona que como senador en ese momento, que le proporcionaba su apoyo y respaldo a Trump porque él estaba seguro que si algo iba a hacer era no entrar en guerras y además iba a solucionar las diferencias con Irán. Sin embargo, ahora que viene este ataque del domingo, Vance en principio insiste en que Trump puede terminar con este asunto de manera diplomática. Eso, pues, lo va a hacer a un lado del mismo equipo de Trump. Hay que recordar que Trump lleva a cabo la supervisión del bombardeo inicial en Mar-a-Lago junto con Marco Rubio y su secretaria, su asistente o asesora de política de seguridad nacional. Y Vance se queda en la Casa Blanca prácticamente solo. Se da cuenta que esto pues ya no quedó bien ni con unos ni con otros y empieza a guardar un silencio que todavía lo seguimos escuchando. Y entonces se silencia y lo que viene, que no le ha gustado nada, es que el día de ayer la base de votantes de MAGA que le habían estado acercando sus apoyos para empujarlo como posible candidato republicano, pues dicen que se la van a quitar, porque está entre sí y no. Pero por otro lado, los republicanos pacifistas le acaban de decir que también no cuente con ellos. Entonces, me parece que hasta el día de hoy, yo pondría sobre la mesa que uno de los primeros damnificados políticos internos en Estados Unidos, pues es precisamente el vicepresidente. Eso es por un lado. Por otro, pues las voces de los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, comienzan a ser pues muy agresivas, diciendo, entre otras cosas, pues que el bombardeo a Irán no va a destruir los archivos de Epstein y que aunque avienten bombas todo el día y toda la noche, esos archivos saldrán con lo que ya sabemos que podría salir más, digamos, públicamente. Y los demócratas, pues igual, diciendo que es todo un belicista Trump. Y los otros 2 escenarios que me parece que son muy importantes es que las encuestas nos están arrojando que un 60% de la población está en contra de lo que pasó
del domingo para acá. Pero no solamente es un dato muy importante y muy grande, sino que una parte de ese 60% son votantes de Trump, de su base MAGA. Y si esto lo queremos reducir todavía más pequeñito, me parece que un escenario y una arena política y electoral muy interesante al día de hoy es Texas. Texas está metida en su proceso electoral local y bueno, hoy nos podemos dar cuenta que los republicanos han perdido primero un espacio en el Senado que estaba suelto. Por otro lado, los demócratas han comenzado, no a ganar todavía no la elección como tal, pero han comenzado a ganar posibles votos en lo que llaman en Estados Unidos, sacando a la gente a votar. Y un dato que me parece que no es menor, hay una de origen mexicano, aquí tengo su nombre, Georgina Hinojosa. Ella es de Bronzeville, de origen mexicano, y será la candidata demócrata para buscar la gubernatura de Texas en contra de Greg Abbott en la próxima elección. Entonces, todo esto me parece que es finalmente un reflejo interno y consecuencia interna de lo que está generando Trump hacia afuera. Bueno, pues nos quedamos con este análisis sobre la situación interna de Estados Unidos. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, en todas tenemos una opinión. Mesa Internacional. Quiero hacerles notar que para este bloque se nos une el doctor Pedro Elizalde. Él está en el Departamento de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, buenas noches, un honor estar aquí. Oigan, pues tenemos muchísimo en materia, muchas gracias por acompañarnos. Quiero seguir con el doctor Jaime Preciado. Todo el asunto geopolítico es interesantísimo y además crucial para entender lo que está ocurriendo, Jaime. ¿Qué es lo que podemos pensar, esperar de este reacomodo geopolítico en Medio Oriente a raíz de lo que hemos visto estos días? Bueno, yo empezaría por la derrota de la diplomacia. Es decir, Estados Unidos se levanta de la mesa de negociaciones en Suiza y lo que hace es empezar la guerra, ¿no? Y lo que se contrapone a eso es la mal llamada diplomacia transaccional, en la que hay objetivos muy realistas a conseguir y en función de ellos se subordina todo lo demás. Nada más que ahora en Irán los cálculos deben de ser diferentes, porque ahí no es como Venezuela, en donde la palabra petróleo apareció 15,000 veces, ¿no? Sino que es el poder político y la coalición política que hacen Estados Unidos con Israel para el poder en el Medio Oriente. Y entonces nos tenemos que ir un poco en círculos concéntricos. En lo más inmediato, no olvidemos que la Franja de Gaza tiene una influencia más o menos en el 40% del territorio de Hamás. Y que también hay milicias de Hezbollah en Líbano. Entonces, esos dos puntos de ataque siguen y eso abre frentes de guerra que no implican así como un armamento demasiado sofisticado, pero que son presencias militares con bajas y sufrimiento. Después, pues viene inmediatamente lo que reaccionó Irán en el plano de una guerra definida en términos muy distintos. Mientras Estados Unidos e Israel siguen ajenos a todas las condiciones de Ginebra, lo que hemos aprendido de las guerras, Irán privilegia los objetivos militares y eso le da una área de actuación muy fuerte con todos los gobiernos que son más o menos aliados de Israel. Pero lo hace en una coyuntura en la que antes de que entrara Trump, recordemos que Irán se había afiliado al grupo de los BRICS ampliado, es decir, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otros 27 países que están configurando ese bloque, en donde se esperaba que todo ese marco de las sanciones económicas tan potente que le había impuesto Estados Unidos a Irán pudiera suavizar las cuestiones internas. Pero el círculo se va ampliando, entonces está Chipre,
¿no? En donde es parte de la Unión Europea, y eso ya pone en guardia a algunos de los países que están también realineándose políticamente en todo este escenario. Y en ese plano, pues tenemos que en la Unión Europea, Francia y Alemania sobre todo, tienen un papel muy defensivo y al mismo tiempo con ciertos signos que empiezan a trasladar la agresión a posiciones militares que implican movimientos de portaaviones franceses y otros armamentos que están complicando enormemente el escenario, aunque quedan ciertos márgenes con el Reino Unido y España que no se han plegado plena y totalmente a los designios de Trump. Y bueno, pues tenemos lo que ya profundizaremos del Estrecho de Hormuz, que es ya también un avance todavía mayor en la escalada de la guerra, en cuanto a que Irán ha mostrado que tiene capacidad para amenazar el tránsito de buques petroleros, atacar instalaciones petroleras, ¿sí? Y que esto pues abre un escenario incalculable en términos de explosividad. Querido Jaime, quisiera pedirle apoyo a la producción para que nos muestren un mapa que tenemos por ahí que muestra esta geopolítica del Medio Oriente, para aprovechar y preguntarte y que nos ayudes a entender un poco este movimiento de Irán de atacar a las bases que tiene alrededor y bases que están en los países del Golfo. ¿Qué puede estar detrás de esa estrategia iraní? ¿Y qué nos puedes comentar sobre esta imagen que vemos en pantalla? Bueno, es que este mapa no se podría entender sin algo que señaló Elber al principio del programa, en donde está la matriz del islamismo chiita, el cual pues tiene muchos contrapuntos. Recordemos cómo Irán ha entrado en guerra con Irak, ¿no? Está muy distanciado de Arabia Saudita, y eso hace que los grandes polos, digamos, del el islamismo sunita, que es diferente del islamismo chiita, pues tengan otra actuación en relación con Irán. Y eso es importantísimo porque justamente la incapacidad diplomática de Estados Unidos para entender que no es lo mismo la yihad islámica que el Estado Islámico, ¿no? Que no es lo mismo la idea de un califato que se quiere reconstruir a la idea de una teocracia como la de Irán y regímenes monárquicos absolutos como de Arabia Saudita. Entonces, todo esto hace que el entorno sea sumamente complicado en el plano político y que también nos haga pensar en cosas que son importantes y que quizá mucha parte del público no lo sabe, pero Irán no es un país árabe. Irán es un país donde el 90% de la población es persa y en donde más o menos ese porcentaje abraza la visión islámica chiita. Entonces, no es cuestión así de las políticas de Estados Unidos de cambio de régimen, ¿no? Ya no queremos que tumbar un gobierno para que caiga otro porque no podemos manejar el caos. Ahora lo que queremos es una situación de romper una amenaza. Entonces eso ha llevado a un manoseo de la política internacional que la reduce a la fuerza bruta y a la política más hostil y descarnada que podemos enfrentar. Muchas gracias, Jaime. Quisiera aprovechar que hemos visto el mapa de la región para ahondar sobre el tema del Estrecho de Hormuz. Este anuncio, doctor Pedro Elizalde, del cierre del estrecho, pues, ¿qué significa? ¿Por qué? Pues yo quisiera empezar con una lección de geografía, ¿no? Básica, que lo vimos aquí en el mapa, que es de por dónde pasa el Estrecho de Hormuz y por qué es tan importante, ¿no? Como lo vimos en el mapa, el Estrecho de Hormuz es el paso de transporte marítimo que va desde Irak hasta el mar Arábigo, ¿no? Entonces, los mayores productores de petróleo están en esta ruta, ¿no? Este Estrecho de Hormuz mide 22 millas náuticas. Enfrente tenemos a Omán y del otro lado tenemos a Irán. ¿Qué significa que tenga 22 millas náuticas? Que pertenece al mar territorial de ambos países, ¿no? En derecho del mar, pues tendríamos que ver cuál es
¿Cuál es la capacidad que se tendría para poder cerrar esto o no? Estos serían tiempos de paz, pero como no estamos en tiempos de paz, pues tendríamos que ir a otro derecho de la guerra para ver qué se podría hacer ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esto? Pues que los mayores afectados son los productores de petróleo que no pueden sacar el petróleo hacia mar abierto, ¿no? Es decir, tenemos países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes que no pueden sacar su petróleo, ¿no? Entonces, esto está haciendo que suba el petróleo, ¿no? Ya subió un 8%, ¿no? En los primeros días, pero se espera que suba más. ¿Por qué? Porque ya hay inminentes ataques a los barcos, ¿no? Ya hubo 5 ataques a los barcos, así como hay 250 buques que están esperando a ver si se abre o no este paso para poder llevar el petróleo. ¿Qué tanto petróleo está varado ahí? Pues el 20% del petróleo que se vende en el mundo transcurre por este estrecho, ¿no? Entonces hay grandes perdedores, compradores que no están pudiendo abastecerse de petróleo, como es China, como es Corea del Sur, Japón, India, que lo están, pues están teniendo estas pérdidas, ¿no? Productivas por no tener este energético. Aprovecho para preguntarte, hubo un anuncio el día de ayer por parte del presidente de los Estados Unidos diciendo que pretenden extender pues seguros para las mercancías de los buques que transiten por ahí y que también quisieran brindarles una suerte como de escolta naval. Sí. ¿Qué tan realista es esto? Pues yo creo que Donald Trump desconoce totalmente lo que es el mercado de seguros en derecho marítimo. Primero, entender que un seguro de un buque es como un seguro de un coche. Primero puedes asegurar lo que es tu coche, que es el seguro de cascos, y después si tú haces un daño a un tercero, que es de responsabilidad contra terceros, es el otro seguro. Las principales aseguradoras son dos, las gringas y las de Gran Bretaña. Las de Gran Bretaña son las Lloyd. El 80% de los buques son asegurados por Lloyd, no por las aseguradoras estadounidenses. Entonces, que él diga que quiere hacer, que les pida a sus aseguradoras que den un beneficio para que se pueda bajar el precio del seguro, pues solamente el 20% de estos seguros afectará, ¿no? O les tocará este beneficio. La otra cuestión importante es que no tienen la capacidad ellos de estar escoltando a todos los buques que pasan por ahí. Pasan una cantidad enorme de buques por ahí, entonces no hay una capacidad militar, tomando en cuenta la poca distancia que hay de 22 millas del estrecho, ¿no? Tan es así que la misma industria naviera ya canceló todos los bookings de descarga que había en los puertos de Arabia Saudita y otros países petroleros, porque saben que este llamado no tiene la capacidad de poderles asegurar que no van a sufrir daño. Bueno, pues ahí queda el tema desde el punto de vista del derecho internacional marítimo en una situación tan tensa como esta. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nos quedamos platicando acerca del cierre del Estrecho de Hormuz. Lalo González, ¿cuál es la situación del petróleo debido a este cierre? Bueno, pues yo les quiero compartir algunos datos que tienen que ver con el precio del petróleo y con el consumo del petróleo que se hace por el Estrecho de Hormuz. En el caso de la mezcla mexicana, pues ya de $63.4 está en 70.3. El peso mexicano, que se había mantenido con bastante fortaleza en los últimos días, no esta semana, pero ya de unos días para acá, ha perdido 88 centavos. Y por otro lado, el petróleo del Mar del Norte, el Brent, está ya prácticamente a más de $85. Este precio no lo tenía desde el 2024. Y el Texas está en $76.4 y no llegaba a esto desde inicios del año pasado. Ahora, cuando decimos que el asunto del Estrecho de Hormuz va a afectar el consumo de petróleo de muchos países, creo que es importante también rápidamente mencionar el porcentaje de petróleo que consumen los países que pasa por ahí. El número 1 es Japón, 72%, luego Corea 65%, India y China 50% de su petróleo, Europa 18% y no es casualidad, Estados Unidos solo el 2% del petróleo que pasa por ahí
llega a Estados Unidos. Entonces me parece que es un dato importante para saber realmente el impacto que puede tener el cierre del Estrecho de Hormuz. Y aprovechando que estamos contigo, rápidamente, el tema de la sucesión en Irán, una vez que se habla de la muerte del hasta entonces líder supremo Khomeini, ¿cuál es la situación al respecto? Pues yo creo que, bueno, ya está electo entre este grupo de 88 notables, entre comillas, Mojtaba, como Khomeini, líder, como líder de Irán. Pero creo que es muy importante tener en cuenta dos aspectos. El primero es que históricamente no hay referencias de lograr un cambio de régimen a partir de bombardeos. Es decir, el cambio de régimen tiene que entrar por tierra. Y entrar por tierra a Irán implica varias cosas. La geografía, ¿sí? El tamaño es 1.6 millones de kilómetros cuadrados, son 90 millones de habitantes, pero además hay dos datos que a mí me parece que son muy importantes tomarlos en cuenta. Primero, el tipo de arsenal que tiene Irán, que es un arsenal muchísimo más económico que el que tiene Israel y Estados Unidos, y que puede usar incluso en su propio territorio si es que llegan por tierra al país. Y el otro elemento que yo creo que no hay que hacerlo a un lado es esta historia de resistencia que tiene el pueblo de Irán. No, yo al menos no lo podría ver desde otro punto de vista como historiador. Hay que recordar solamente la guerra entre Irak e Irán de 1980-88, donde prácticamente todos le hicieron un montón a Irán y el país persa ganó. Entonces creo que no es tan fácil pensar en un cambio de régimen solamente a bombazos. Bueno, pues si me permiten aportarles, por ejemplo, hay un dato, pues en realidad Irak, a 23 años de aquellas intervenciones, Irak es 1/3 del territorio iraní y además es plano. Querido Jaime, Rusia, China, ¿cuáles han sido sus reacciones? ¿Qué desafíos tienen enfrente? Pues la verdad es que hay un escenario de mucha incertidumbre al respecto porque es claro que sobre todo Rusia tiene en Irán un aliado que le había permitido actuar en el Medio Oriente y generar compradores. Es decir, no olvidemos que Rusia tiene una industria armamentista muy potente y que estaba muy bien alimentada por Irán y otros países de la región, Siria en particular, y ese escenario ha cambiado. Entonces, Rusia habitualló indudablemente la tecnología de los satélites hipersónicos, que son muy difíciles de detectar por los sistemas antimisiles, y eso le da pues como una paternidad, ¿no?, de la beligerancia de Irán, pero al mismo tiempo se siente como atado de manos porque no hay instancias internacionales para la diplomacia, la negociación, el acuerdo, y eso ya ni siquiera insisten ni China ni Rusia en que tome el asunto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya saben que es retórica vacía, que no podemos llegar a acuerdos en el llamado orden basado en reglas. Entonces eso sí le da a la situación, digamos, internacional un aspecto como de un problema latente, pero que es el que puede condicionar para que esto pueda desembocar en una guerra mundial. Entonces no es menor la tensión que está ahí puesta. Si se involucran China o Rusia en cuestiones militares, hay un pasto muy seco para que la chispa prenda, ¿no? Y quisiera rematar diciendo que así como están estos aspectos macros, las guerras han significado para los países tocarse los bolsillos. Entonces, en 2003, cuando Estados Unidos se lanza la guerra contra Irak, hay un movimiento de solidaridad impresionante. Y eso hace que, por ejemplo, el apoyo al gobierno de Bush haya decaído enormemente. Ahora estamos viendo, según recuerdo las cifras, solamente el 27% apoya, ¿no?, las cuestiones en Irán, pero las manifestaciones de los últimos días en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, no rebasó las 1000 personas.
en otras ciudades 100, 500. Las 2.500 ciudades que han estado presentes en la solidaridad con Palestina no están ahora firmes en lo que toca a Irán. Y ahí creo que tenemos también un punto a ser autocríticos y a analizar la complejidad que tienen un caso y otro. Es decir, Irán, con todo y su desgarre que presenta la intervención estadounidense, también representa un futuro de confrontación en donde hay un Estado teocrático y un Estado de Israel que se contraponen hasta destruirse ellos mismos. Voy también a tocar un tema que no hemos tocado aún con la doctora Laura Castro, reacciones de la Unión Europea. Bueno, pues primero como de sorpresa, ¿no? Aunque luego hay analistas que dicen que no había tal sorpresa, que se estaba preparando una negociación y la primera palabra fue el bombardeo. No, eso fue tremendo. Pero bueno, de la Unión Europea, la reacción que más me llama la atención es la de España, porque realmente ningún otro país se ha plantado como lo ha hecho hasta ahora Pedro Sánchez. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Pues que que Estados Unidos no podía usar las bases militares que tiene en su territorio. Donald Trump se enojó muchísimo, dijo que era un aliado terrible y que lo iba a sancionar inmediatamente, casi con gestos. Decía ya en este momento, corten toda relación comercial con España y hay que sancionarlo, bloquearlo si es necesario. Dice, no nos tienen que dar permiso para usar sus bases, para usar nuestras bases militares, las vamos a usar si queremos. Y Pedro Sánchez se mantuvo en su postura porque primero que todo dice no a la guerra, pero dice tampoco vamos a quedarnos callados o vamos a sumarnos a una guerra a la que no nos queremos sumar por temor a represalias. Entonces creo que tiene una postura muy firme y surgió algo que llamó la atención, porque después de que Pedro Sánchez reitera que no va a permitir el uso de las bases militares y que además no va a ser aliado de Estados Unidos en este proceso, la vocera de Estados Unidos dice que sí, que España se va, dijo mi mamá que siempre sí, y que se va a sumar entonces a este ataque militar, pero luego salió José Manuel Álvarez, que es el ministro de Relaciones Exteriores de España, para desmentir a la vocera de Estados Unidos. Esto, reitero, me llama mucho la atención porque estoy viendo un manejo muy desasiado de la información encontrada, contradictoria, que nos deja en evidencia pues una intención. Yo creo que esto es una intención de confundir, una intención de sumir en la incertidumbre, una intención de dividir, porque con respecto a todo hay desinformación. Donald Trump dijo que iba a defender al pueblo iraní y después fue el asunto del cambio de régimen y ahora son otras las razones. Entonces estos cambios y estos bandazos, además de la falta de cultura y la ignorancia de Donald Trump más que evidentes, yo creo que también tienen una intención de desestabilizar y confundir. Híjole, sin duda. En este tema vimos reacciones políticas, el reacomodo geopolítico, lo que ocurre al interior de Estados Unidos, pero doctora Liz Prado, esto se está luchando con misiles, bombas tremendas, ¿no? Misiles, también misiles para intercepción, ¿no? ¿Cuál es el tema del costo económico detrás de esto y qué es lo que tendríamos que entender de manera así más básica en cuanto al armamento? Bueno, es muy importante porque para analizar todo conflicto hay que, por supuesto, incorporar la parte geopolítica, la parte diplomática, pero la parte económica, financiera, juega un rol importante en términos de los costos de la guerra y cuánto está representando para los países. Estados Unidos tiene un presupuesto anual militar de $800,000 millones. En estos primeros días de guerra, $1,000 millones de dólares fue lo que gastó. Solamente los 3 aviones F-15 que le derribaron, pues fueron 3
300 millones de dólares. Así que Estados Unidos realmente podría continuar la guerra por mucho tiempo, ¿no? Por 800 días más o menos, que es su presupuesto anual, o sea, no tiene problema. Israel, por su parte, alrededor de menos de 300 millones de dólares les está costando la guerra, pero el que está, digamos, peor parado es Irán. Aunque tiene armamento, en realidad su inventario no es tan claro, no sabemos qué tanto armamento tiene, pero además pues toda la parte de infraestructura civil, las emergencias que está teniendo que atender en su territorio. Entonces es el actor que quizá tenga más problemas para una continuación de la guerra. Híjole, pues también dijo por ahí el secretario Marco Rubio, yo creo que se le salió que por cada 100 misiles balísticos que Irán puede producir al mes, Estados Unidos puede producir solamente 6 o 7 unidades de interceptación, cosa que tiene en problemas tanto a Estados Unidos como a Israel. Oigan, pues tenemos mucho más de qué hablar. Esto es algo que por desgracia, nuestro vaticinio es algo que pues continuará, que podremos seguir conversando la semana que viene. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Gracias, doctora Laura Castro Golarte, Jaime, Liz, Pedro, Lalo González y a Elvin Calcaño. Le agradecemos a usted por vernos. Recuerde, 10 de la noche, @NotiJaliscoTV. Nos vemos la próxima.